gusto saludarlo este domingo y hoy la mesa de debate se suma a la quinta ola de COVID y nuevas variantes. ¿Qué está pasando? Creíamos que la pandemia nos había dado una tregua y que ya estábamos casi, por decir así, saliendo de esta pandemia, pero no. Hoy vienen los expertos, los epidemiólogos, para decirnos: señores, esto está pasando en nuestro estado y ¿qué debemos de hacer? La quinta ola de pandemia, cuando la semana pasada hubo un día récord de contagios, más de 1000 contagios en un día, lo cual nos pone o nos enciende focos rojos que algo tenemos ya que hacer, que nos dictará la Secretaría de Salud. Vamos a hablar también de vacunas, de tratamientos, de ya la vacunación que inicia este viernes pasado para los pequeñitos, tan esperada esta vacuna con la farmacéutica Pfizer. Pero voy a presentarle a mis panelistas que hoy están aquí con nosotros, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo e investigador de la Universidad de Guadalajara, y también pues nuestro médico aquí de casa, aquí en Televisa. ¿Cómo está, doctor? Gracias, Rocío, qué gusto saludarte, buen día. Muchas gracias, doctor. Y la doctora Norma, que usted también la conoce, Norma Jacobo Hernández, jefa de epidemiología del Hospital Regional, doctor Valentín Gómez Farías, que ya ha estado con nosotros en otros paneles. Doctor. Gracias, Rocío. Muy amable por estar este domingo. Y el doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que por supuesto también viene con toda la investigación y información nueva para que estemos todos enterados del quehacer desarrollo que ha tenido esta pandemia. Muchas gracias, doctor. Y el doctor Roberto Carlos Rivera, que ha estado también en nuestros espacios, encargado de la Dirección de Vigilancia en Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rocío, buen día. A ver, pues estamos, yo les digo, ustedes son los expertos, son los médicos, estamos en esta quinta ola que llega pues muy devastadora en nuestro estado, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Si ya todos tienen 3 vacunas, el refuerzo, casi la cuarta, la población, el porcentaje, ya nos dirá aquí el doctor qué porcentaje de la población está vacunada, pero ¿debemos preocuparnos nuevamente? Sí, debemos preocuparnos y ocuparnos, porque el escenario que estamos viviendo en este momento, Rocío, aunque algunas autoridades del ámbito federal no lo han reconocido como tal, estamos en una quinta ola que ha tenido cifras récords de hasta 32,000 nuevos casos en un solo día y fallecimientos cercanos a los 80 en un solo día. Esto ocurrió hace 4 o 5 días aproximadamente, lo cual equivale, por ejemplo, en cuanto al número de contagios, a lo que llegó a ocurrir durante la tercera ola de COVID-19. Y el hecho de que no exista el mismo nivel de gravedad y de ocupación hospitalaria durante esta ola que estamos viviendo, de ninguna manera debe generar un exceso de confianza en la población. Al contrario, por motivos que vamos a explicar en algunos momentos, creo que es fundamental contener esta quinta ola y evitar para el futuro que se siga presentando esa alta circulación del virus SARS-CoV-2 con sus diferentes variantes entre la población, porque eso es lo que precipita la aparición de nuevas variantes a través de las mutaciones que puede tener este patógeno. Entonces, preocupados y ocupados. Bien. No en pánico, pero creo que a estas alturas la población sabemos qué es lo que debemos hacer para contener la situación y para generar mejores condiciones en el futuro. Y bueno, yo quisiera de este lado rápidamente decirle nada más al doctor Roberto Carlos qué porcentaje de la población, doctor, tenemos ya el esquema completo y, como dice el doctor, cómo podemos contenerlo. Ya también se agrega el comentario, lo que nos dirá la doctora Norma y también el doctor Jorge. Claro que sí, Rocío. Importantísimo lo que comenta el doctor, ¿no? O sea, es importante contener esta ola y eso, gran de la responsabilidad de esto es personal. Hay que seguir las medidas preventivas y la otra gran parte es la vacunación, efectivamente. Y te puedo decir que a estos días el porcentaje de personas adultas
mayores de 18 años con al menos una sola dosis, estamos hablando del 86% de la población del estado de Jalisco. Y esto es muy bueno. Todavía mejor que tenemos el 72% del 100%, o sea, de los adultos mayores de 18 años ya con al menos una dosis de refuerzo. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, uno, a cada una de esas personas que ya cumplieron y están vacunadas y con refuerzos, que les asegura que no van a terminar graves, ¿no? Esto es algo que hemos visto, que la efectividad de la vacuna para prevenir las formas graves es muy, muy buena. Esta ola que tenemos ya activa en los cálculos, de hecho hemos calculado y en la semana epidemiológica 22, que inició el 29 de mayo, se considera el inicio de la quinta ola a nivel nacional. Doctor? El 29 de mayo. El 29 de mayo inició esta quinta ola en México. En México. Y con nosotros en Jalisco, todavía en junio, a mediados, estábamos con alrededor de 200 casos. Entonces, con nosotros, a lo mejor inició un tiempo después, a lo mejor unos 15, 20 días después, pero sí, efectivamente, como comenta el doctor, es importantísimo reconocer esto y que la gente, la población lo entienda, ¿no? Hay que seguirnos cuidando, es importantísimo. Yo quisiera que me explicaran si el 86%, doctora Norma y doctor Jorge, también agregué el comentario, ya estamos vacunados y hay personas que tienen el esquema completo y aparte 1 o 2 refuerzos, les está dando COVID. Entonces, y dicen, oye, me está dando, pero también fuerte. O sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, habrá que recordar y tener presente que la vacuna tiene un objetivo, que los cuadros clínicos cada vez sean menos graves, pero esto no significa que nos hace inmunes ante la enfermedad. Yo puedo estar vacunado con mis 3 vacunas, tener mi refuerzo, enfermar de COVID. ¿Cuál es el objetivo de la vacuna? Que yo no tenga tantos pacientes graves que estén en un hospital y que corran el riesgo de morir, pero no va a evitar que yo me enferme. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Creo que un fenómeno muy semejante a cuando iniciamos con esto en el 2020, en donde los jóvenes que ya están vacunados vuelven a presentar cuadros clínicos y regresan a casa, en donde puede haber una persona con algún estado de inmunosupresión, que son los pacientes que en este momento vuelven a regresar al hospital por COVID. Las personas de más de 60 años, hipertensos, diabéticos, con cáncer, con alguna enfermedad obstructiva, crónica, y aquí lo importante es nuevamente el llamado a los jóvenes, en donde si presentan cuadros clínicos, como bien dice el doctor, ya sabemos de qué se trata, entonces mantenerme con la distancia adecuada de las personas que viven en mi hogar para no ponerlos en riesgo. He de comentarte que una de las tareas de los epidemiólogos es analizar el comportamiento de las enfermedades en tiempo, en lugar, en persona. Que cambió ya porque, o no ha cambiado porque yo les quiero decir, si los síntomas ya son diferentes o son menos, o ya dices, bueno, anteriormente decían, perdona aquí que le interrumpa, doctora, decían, si le duele la cabeza, si tiene dolor de garganta, va a ser COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya cambiaron esos patrones? Han cambiado un poco, sí, te lo comento en este momento, pero quisiera decirte que justamente el incremento de casos que tenemos, si nosotros hacemos un análisis retrospectivo, tanto en la primera y segunda ola en el 2020, lo que ocurrió en el 2021 y actualmente, a partir de la semana, alrededor de la semana número 21 en Jalisco, que son los primeros días de junio, inicia un ascenso de casos para después tener un ascenso más claro, vamos, en el mes de julio. En octubre hemos tenido, en agosto, un repunte de los casos y luego disminuyen. Claro. ¿Sí? Disminuyen mes de septiembre, octubre. En noviembre vuelve a iniciar el incremento, diciembre, enero volvemos a tener el otro repunte. Entonces, es muy semejante a lo que ocurrió de la semana epidemiológica número 20 aproximadamente a la 32 del 2020, 2021, 2022. Entonces, esto de alguna manera ya nos permite identificar en qué momentos tendremos que activar medidas de prevención, difusión a la población para que estemos atentos, evitar que ocurran justamente estas nuevas olas o repuntes de los casos. ¿Qué está ocurriendo ahorita con el cuadro clínico?
Hemos visto algunas variantes, sí, son cuadros clínicos menos graves. Principalmente lo que hemos visto son cuadros gripales, congestión nasal, disfonía. Los pacientes te llegan con una voz un poco ronca. Y además de ello, cierto enrojecimiento en la cara. Es el cuadro clínico más frecuente en los pacientes a quienes se les da tratamiento ambulatorio. En los pacientes hospitalizados, aunque hemos visto un menor número de pacientes hospitalizados, el cuadro clínico es muy semejante a lo que tuvimos previamente. Bien, pues estamos este domingo tocando el tema de la quinta ola de COVID y las variantes cuando ya el 86% de la población tiene por lo menos una vacuna. Regresamos para escuchar al doctor Jorge sobre pues esta quinta ola, que nos diga también el doctor Héctor Raúl si el tratamiento es similar al de hace 2 años y 3 meses, si seguiremos con ese kit en casa del oxímetro también, o sea, todo esto que nos dice, o sea, porque nos tenemos que poner en alerta a la población, ¿verdad?, ante esta quinta ola. Regresamos con este tema. Regresamos con la quinta ola de COVID y la nueva variante. Y le preguntamos, doctor Jorge, ¿qué opina usted de todo este proceso? Son 2 años y medio, bueno, 2 años, 3 meses de esta pues, pandemia que queremos ver cuándo terminará. Y cuando Jalisco ya estamos sin cubrebocas, inclusive ya habíamos hecho los paneles sin cubrebocas y ahora dice el doctor, vamos a ponerlos otra vez. ¿Qué opina usted? Bueno, esto ha sido una de las medidas que de parte de la Universidad de Guadalajara no hemos estado de acuerdo completamente en poder dejar el uso de cubrebocas. Justamente se retomaron en las instalaciones porque consideramos que de todas las medidas que aprendimos durante todos estos años, el cubrebocas ha sido una de las que ha demostrado un muy buen manejo de la pandemia, sobre todo en espacios cerrados, donde sabemos que es donde se puede concentrar el número de casos. Importantísimo lo que comentabas hace un momento sobre que a pesar de que la vacunación sabemos que está cumpliendo su objetivo, que es minimizar la sintomatología, pues eso no amerita a que relajemos todas estas medidas porque vamos a perder lo que ya hemos ganado. La aparición de nuevas variantes justamente pues hace eso, que puedan surgir nuevas infecciones. Ahora las subvariantes de Omicron, por ejemplo, que son una de las que están circulando y que posiblemente son las que están propiciando esta nueva ola, que tienen mutaciones, como ya comentaba también el doctor Héctor Raúl, que pueden hacer que se evada el sistema inmune que se había generado, bueno, la inmunidad mediada por la vacunación que nosotros habíamos tenido. Entonces, todos estos mensajes creo que los tenemos que seguir reforzando en la población y no bajar la guardia en este momento. Doctor Roberto Carlos, ¿se reunirá la mesa de salud? Hoy es domingo. Muchos coinciden en que continuar con el cubrebocas, pero más que eso yo creo que es responsabilidad individual. Ahora, el cubrebocas, aquí por ejemplo en Jalisco, no tiene esa obligatoriedad en lugares a la intemperie. Entonces estábamos viendo que era obligatorio en laboratorios, sigue siendo, en hospitales, en transporte público, en aeropuertos, en lugares cerrados. Exacto. Pero, ajá. ¿Se reunirán? ¿Habrá otra medida ante esta quinta ola para decir, señores, va a haber otras medidas? Sí, la mesa de salud se está reuniendo periódicamente, ¿no? Evidentemente estuvo reuniéndose a lo mejor cada mes cuando estuvimos con un periodo de transmisión baja, pero ahora, pues bueno, se están haciendo análisis en el grupo colegiado, como es la mesa de salud, pues frecuentemente, aparte de los análisis que hacemos todos los días en la Secretaría de Salud de la situación de la pandemia. Efectivamente, la medida del cubrebocas sigue siendo obligatoria en el transporte público, en algunos lugares cerrados, en todos los lugares donde se brinde cualquier atención a la salud, independientemente de la complejidad, sea un consultorio privado donde un médico da su consulta o un hospital de tercer nivel. ¿Sí? Eso es obligatorio para minimizar los riesgos. Y sobre todo, se hace un llamado a la población a la responsabilidad individual. De inicio, como comentabas, ¿no?, la sintomatología pues sigue siendo algo leve. La gran mayoría de los cuadros ahorita, podemos hablar del 90% o más de los casos de estas últimas semanas, que son casos, no graves, perdón, son casos leves.
pero si contagian, como comentaban hace un momento. Entonces, si tienes alguna sintomatología, es mejor aislarse, utilizar el cubrebocas en todo momento y pedir ayuda, ¿no? O sea, ir a la consulta, tomarse una prueba y que tenemos pues, la oferta de las pruebas en módulos itinerantes. Esto es muy, muy importante, pues que se observe, ¿no? Y sobre todo, como bien comentaba la doctora Norma, las personas mayores. A las personas mayores, a las personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad y que están con un control inadecuado, de preferencia utilicen el cubrebocas todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque son los que se nos están poniendo graves. ¿Sí? Y también les podría decir que de las muertes que se reportaron en el mes de, pues digamos de medios de junio y hasta lo que llevamos hasta hoy ¿De domingo. las 6 hablamos o 13? Digamos de las que se han presentado en el último mes. El 95% de esas defunciones o tenían solo esquema incompleto o no tenían ninguna vacuna. Sí, y de ellas el 80% eran adultos mayores con alguna comorbilidad. Entonces ese es el llamado a la población. Hay que cuidarse para no enfermar a nuestros adultos mayores y que potencialmente van a terminar o pueden terminar un Dos preguntas. ¿Cómo señalamos o qué medida nos da que es una quinta ola? Esa es una pregunta. Y otra, ¿cuáles serían ya los síntomas en las personas que ya tenemos el 86% ya de vacunados y ya una simple dolor de cabeza? Porque anteriormente era, me cuesta trabajo respirar, y eso, pero ahora, ¿cómo cambió ese esquema? Yo quisiera que ustedes, los expertos, me digan, doctor, ¿cómo medimos la quinta ola? Bueno, por principio de cuentas, sabemos que es una quinta ola porque habiendo estado en niveles de contagio muy bajo, hace aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses, empieza a identificarse un incremento lento pero progresivo que se acelera aproximadamente a finales de mayo, inicios de junio y que a estas alturas, mes y medio, día con día, existe incremento, semana con semana. Ahí es donde los epidemiólogos dicen es una quinta ola. Sí, porque identifican lo que conocemos como tendencia epidemiológica. Bien. Ya no es algo, un incremento aleatorio, sino algo con tendencia clara. Bien. Segundo, yo comentaba que si lo comparamos en este momento con lo que ocurrió con olas previas, esto que estamos viviendo en estos momentos de hasta 32,000 nuevos casos en un solo día, equivale a lo que vimos, por ejemplo, en la tercera ola, en el que 29,000 casos fue la cifra récord. Y por otro lado, en cuanto a sintomatología, Rocío, seguimos viendo todo el espectro que veíamos en el inicio de la pandemia, pero en proporciones diferentes. Es correcto, a inicios de la pandemia vimos más casos graves. A inicios de la pandemia, hablemos del primer año, la letalidad en México fue escandalosa, fue de aproximadamente el 9% promedio, que claro, estuvo ahí con el análisis de que se muestrearon menos pacientes de los que deberían haberse muestreado, y entonces al dividir el número de fallecimientos entre el número de personas diagnosticadas tuvimos una letalidad muy alta, pero la letalidad en México fue significativa durante ese primer año. En este momento la letalidad es bajísima. Cuando tuvimos 32,000 casos hace 5 días aproximadamente, hubo 75 fallecimientos. Hagamos una división y vemos entonces una letalidad verdaderamente baja, muy por debajo del 1%. Eso, sin embargo, no nos debe llevar de nueva cuenta al exceso de confianza. No nos debe generar esa sensación de que finalmente estamos ahora viviendo el COVID-19 como si fuera un resfriado común o un cuadro gripal. Por lo que se acaba de comentar, los pacientes con comorbilidades siguen teniendo riesgo. Número 2, los que no tienen un esquema de vacunación o no lo tienen completo. Los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, los pacientes que reciben fármacos inmunosupresores, los pacientes con cáncer, etcétera, pueden tener riesgo aún con estas variantes que parecen tener un comportamiento de menor gravedad. Pero aquí entro a otro punto, Rocío.
estas variantes que aunque parecen presentar menos gravedad de la enfermedad, sin embargo, ahora sí se ha logrado definir a través de estudios científicos muy bien controlados, muy bien llevados a cabo y publicados, por ejemplo, el día 22 de junio, la revista New England Journal of Medicine, una revista de mucho prestigio internacional, hace el análisis de 3 subvariantes de Omicron. Una de ellas se llama la variante BA5, otra de ellas es la BA4 y otra de ellas es la BA.2.12.1. No voy a ser muy técnico para explicar lo que aparece en esta publicación, pero sí señalar que las personas que tenían un esquema de vacunación previo o que habían tenido una infección previa y por lo tanto asumíamos que tenían una inmunidad protectora contra SARS-CoV-2, el virus responsable de COVID-19, resultó que con estas 3 variantes existe menor capacidad del sistema inmune para contener la enfermedad. Quiero acotar lo siguiente y por favor lo quiero hacer con mucho énfasis. Este comentario es derivado de un estudio académico científico que no debe desincentivar a la población a vacunarse, al contrario. A eso voy. Es que por eso surgió la recomendación internacional de la cuarta vacuna, porque Omicron, que es la variante que circula predominantemente en este momento en todo el mundo, Omicron tiene esa capacidad parcial de evadir la respuesta inmune y por eso lo que dijo la Organización Mundial de la Salud es vamos a un refuerzo adicional. Que sería ya la cuarta. Que sería ya porque habían dicho el esquema completo más un refuerzo, que sería el esquema completo son 2, un refuerzo 3 y ya por eso están pidiendo una cuarta. Sería el esquema completo más 2 refuerzos, porque el esquema completo, no decimos esquema completo, el esquema base. El esquema base con 2 refuerzos. Es lo que se está pidiendo en estos momentos. Es correcto. Y por otro lado, comentar que tanto Pfizer como Moderna, precisamente por este fenómeno al que hizo también referencia el doctor Jorge Hernández Bello, de la evasión a la respuesta inmune, Pfizer y Moderna están trabajando con un nuevo biológico modificado de lo que fueron los anteriores y que yo he dicho es una vacuna de segunda generación para cubrir estas variantes a las que hago pues nos vamos a ir rápidamente unos mensajes que me lo están pidiendo el productor, pero regresamos para que el doctor Jorge nos diga precisamente su opinión de estas variantes y si los que ya tienen ese esquema, como bien lo menciona el doctor Héctor Raúl, de esas 4 vacunas, podríamos hacerle frente sumándole las medidas sanitarias. Entonces regresamos con este tema de quinta ola de COVID-19 y las variantes. Regresamos con la quinta ola de COVID y nueva variante. A ver, algo muy interesante que nos expliquen. Doctor Jorge, hay personas que no se quieren vacunar y hay personas que solo tienen una vacuna. Y hay una mala información de que no te vacunes. Entonces, ¿cómo vamos? Usted quisiera que nos lo explique técnicamente, decir, ¿cómo vamos a atacar esta quinta ola? ¿Cómo vamos a blindarnos de esta quinta ola? Es una pregunta muy interesante porque justamente se han hecho ya muchos estudios donde se puede ver cómo la respuesta inmune generada por las vacunas alcanza un pico máximo y tiende a decaer con el tiempo. Esto es algo, digamos, normal para cualquier tipo de vacuna y justamente aquí es donde entran los refuerzos como, digamos, al rescate para poder recuperar esa eficacia que las vacunas finalmente nos dan, ¿no? ¿Qué pasa con esa baja de eficacia y con la aparición de variantes que ya comentábamos? Pues que estas todavía se aprovechan de esa desventaja, digamos, inmunológica que pudiera tener el paciente dado un periodo extendido de vacunación y son las que están empezando a propiciar. Nosotros hemos estado secuenciando en el laboratorio de la universidad
algunas de las muestras de estas últimas semanas y nos hemos llevado la sorpresa que ya es 100% Omicron, todas las variantes que tenemos circulando, y que son estas subvariantes BA4, BA5, las que están apareciendo todos estos nuevos casos, y que, como ya comentaba el doctor Héctor Raúl, ya se ha comprobado que tienen más mutaciones que el Omicron original, digamos, y que esto están haciendo que escapen a esta inmunidad que nos habían dado las vacunas, y es por eso que la población debería todavía de tener mayor conciencia en que es necesario la aplicación de estos refuerzos para no estar en desventaja contra estas variantes. Y decirles que son vacunas con biológicos realmente eficientes, que no desconfíen de ello, porque le preocupa al doctor Héctor y también el doctor Juan Carlos. Doctora, me va a decir, hay quienes no se han vacunado o tienen una vacuna. Y eso, pues, con estas variantes va a ser difícil atacar, ¿verdad, doctora Norma? Sí, así es. Y bueno, ya lo hemos dicho una y muchísimas veces, los pacientes hospitalizados son aquellos que no tienen vacuna. Los pacientes que fallecen son aquellos que no tienen o ninguna vacuna o esquemas incompletos. Entonces, si eso ocurrió en etapas previas de la pandemia, con estas variantes es mucho más importante vacunarnos. Ahora estamos cubriendo a una población que con anterioridad no se hacía, que eran los menores de 5 a 11 años. Sobre eso, doctora, el viernes inició. Ese es un sector importante. Sí. ¿Qué opina usted ya de esta aplicación de esta vacuna Pfizer? ¿Habrá una segunda dosis para el niño y que lo complete el doctor Juan Carlos? Pero ya el protegernos a estos menores, porque recuerdan que eran los que empezaban también con problemas, o quizá porque estaban los más cuidados o ya estaban en una cajita de cristal, y ahora el aplicarles esta vacuna, expertos díganme, infectólogos, ¿qué va a pasar con esta población? No, definitivamente es un factor protector para esta población, que es la parte de la población que nos faltaba proteger con la vacuna. Definitivamente era necesario, pero sí estamos teniendo la responsabilidad de llevar a estos niños a vacunación, pues entonces los que ya tenemos alguna dosis estamos doblemente obligados a ser conscientes de la necesidad de vacunarnos. Ahora, ¿serían 2 vacunas para los menores o sería solamente hasta el momento una dosis para los de 5 a 11 años? Se está iniciando el esquema y como bien dice, se inició el viernes esta vacunación. El esquema sería con las 2 dosis y se están asegurando las dosis que lleguen. O sea, se tiene certeza de que las que ya se iniciaron se van a completar los esquemas. Y esto es muy importante, ¿no? Decirle a la población que ya empezamos en zona metropolitana, efectivamente, el viernes, y que esté muy pendiente sobre todo los municipios foráneos, porque se va a llevar también a esos municipios la vacuna de 5 a 11. Sí, también la vacuna de 5 a 11 y estar muy pendientes de la información que se va a generar. Todavía está en proceso de logística, a lo cual les pedimos que para el interior del estado. Para el interior del Ahora, ustedes dijeron, hay quienes no se han vacunado, que sería el 24% de la población, más o menos. Más o menos. Sí. ¿Cuándo se van a vacunar ellos? ¿Habrá otra nueva campaña? Porque ya había acabado. De hecho, pues hicimos una campaña muy intensa. Sí, hasta en hospitales privados, muy intensa. Y justo se terminó hace una semana y media, donde se estuvo ofertando para iniciar esquemas, para completar esquemas, para poner refuerzos. De momento, esa vacunación pues ya se terminó y lo que tenemos ahorita es las dosis y enfocadas en las baterías en estos menores de 5 a 11. Otra de las cosas importantes es que los niños también se ha demostrado que son súper replicadores. Esto es, hay niños que tienen una capacidad de infectar a más personas. Entonces, esto de tenerlos también vacunados, los protegemos de formas graves y nos ayuda mucho también a evitar más contagios. Va a ser parte de contener esta quinta ola. Exactamente. A estos menores. Definitivo. Ahí está también otro sector fundamental para la contención de la quinta ola y no solo de la quinta ola, sino para la contención futura de la pandemia de COVID-19. Y ahora, además de la característica de que los niños pueden ser hiperreplicantes o hiperreplicadores, esto significa que pueden tener más tiempo de reproducción del virus y más velocidad de reproducción del virus y por lo tanto transmitirlo a los demás. Los niños también pueden tener la característica de tener
o enfermedad asintomática o muy leve, Sí. y eso generar, por lo tanto, exceso de confianza en la población, lo que puede llevar a la persistencia de intensidad epidemiológica que no es conveniente. De ahí que era importante también ya llegar al momento de la vacunación a la población infantil. Claro. Y además, Rocío, comentar, en el caso de Estados Unidos, tiene desde el 21 de junio vacunándose ya a los niños más chiquitos. O sea, menores de 5 años. Sí, sí, de O sea, 6 meses de edad a 5 años de edad. De 6 meses a 5, o sea, toda la población. Ya y hay quienes los prácticamente. bebés alcanzaron la inmunidad cuando estaban en el vientre de la madre, Ah, claro, que tuvieron COVID. Eso y que llegó a ocurrir. automáticamente nos llegó, Sí. bueno, no a mí, les llegó a ocurrir, ¿verdad? Y Exacto. fíjate, aquí hay otra cosa muy interesante desde mi punto de vista de comentarle a quienes nos escuchan en este momento, y es respecto a la confianza que los padres debemos tener a estos biológicos. Es muy Estos estudios de población pediátrica incluyeron, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, aproximadamente a 8.500 niños divididos en 2 estudios, uno de ellos en niños chiquitos de 6 meses a 5 años de edad y otro en niños de 5 a 11 años de edad. Y el porcentaje de éxito, el porcentaje de protección contra enfermedad grave llegó hasta el 93-94%. Y el otro factor que a veces a los padres les puede preocupar es los efectos o eventos adversos de la vacuna. ¿Qué ocurrió en estos estudios? Que ocurrió 1 a 2 eventos graves por cada 700,000 aplicaciones. Ninguno de ellos fue fatal. Ninguno de esos eventos adversos fue fatal. Esto quiere decir que la vacuna es altamente eficaz y segura para las poblaciones pediátricas e infantiles, por lo que yo aquí hago un llamado a los padres de familia que tengan confianza con estos biológicos. Bien, aquí algo importante que también quisiera que ustedes como expertos den a conocer. Hay personas que tienen cáncer, personas que son trasplantados, personas que tienen un marcapaso. Toda esa población es importante hacer llamado que se vacunen y que se vacunen hasta la 4ª, ¿no? Así O sea, es. porque hasta ahorita estamos hasta en la 4ª, ¿verdad? Es No hay correcto. uno que tenga 5ª. No, ¿O no. sí? En Jalisco. No. Es hasta la 4ª. Así es. No sé si ya ustedes nos dirán que habrá otra ola o si no, Un doctor, refuerzo. otro refuerzo del refuerzo. Ya no sé cómo se llamarían 3 refuerzos. Sí, ¿no? efectivamente, ¿no? No hay contraindicación para este tipo de pacientes. No, pero Sí. que se vacunen, porque muchos Que de se ellos vacunen. no han ido porque dicen, me voy a Exacto. poner peor, yo soy enfermo cardíaco, yo tengo un trasplante de corazón o trasplante de riñón. A toda esta población con este tipo de enfermedades, hablamos de niños también, jóvenes y adultos, son los que deberían de siempre estar vacunados. Así es, son población prioritaria Prioritario. junto con las mujeres embarazadas. Deben de estar vacunados todos. Pues aquí Así es. el llamado. Y además, Rocío, siempre hemos hablado y nos hemos enfocado en hablar de los casos nuevos, lo que ocurre día a día con COVID. Pero hay una población, un número importante, que presentan secuelas post-COVID. Pacientes que siguen en casa y que tienen la necesidad de requerimientos de oxígeno, pero existen otras situaciones tan leves como decir, hace un año que yo no detecto olores, o hace tantos meses y aún no detecto sabores. Tocó un tema interesante, perdón, así o es. son pacientes que siguen requiriendo de atención en un arrastrando esa hospital. secuela. Así es. Porque si son 2 años y 3 meses, doctora y doctores, que tuvimos COVID, entonces, ¿qué porcentaje de la población viene arrastrando esas secuelas? Una deficiente respiración, ya no puedes hacer ejercicio. Oye, ya tengo 1 año y medio y 2 y no me regresa al 100 el sabor y el olfato, o me duelen las piernas, o constantemente. ¿Qué porcentaje de la población? Por ahí decían los psicólogos y psiquiatras que pasando la pandemia, que no le hemos visto aunque pase,
la mitad de la población iba a tener también algún tipo de trastorno. Y vamos con eso, lo dejamos a unos mensajes y regresamos para que ustedes nos digan si esto es cierto y todos, ¿quién va a atender, doctor, ustedes de la Secretaría de Salud, todas estas secuelas de toda esta población que tiene por lo menos 1 o 2 secuelas en su hogar, ¿verdad?, que tuvieron COVID. Entonces regresamos con estos testimonios y con estas respuestas por parte de los expertos, de los especialistas. Regresamos este domingo a las conclusiones sobre este panel en donde subimos a esta mesa la ola de COVID, la quinta ola de COVID, los tratamientos nuevos que debemos tener en casa y también las incapacidades. Es un tema que la doctora Norma, a quien primero le daremos la palabra, que nos comente ella primero sus conclusiones. Como dama, que ella nos diga primero sus conclusiones. Muchas gracias. Pues la primera conclusión es cuidarnos. Si bien en este momento no estamos teniendo un registro importante en el número de defunciones, sí en el número de incapacidades que esto genera y que al interior de cualquier empresa y de cualquier hogar nos pega. COVID se ha destacado por afectar no solo la salud, sino la economía mundial. Y este es uno de los puntos por los que hay que prever. Bien, pues y además también ante cualquier síntoma no dejarlo ahí, doctora, lo que platicábamos, porque dicen, ahora es leve, una gripita, un dolor de cabeza, pero tienes que checar si es un COVID, ¿verdad? Así es, y ser responsable de las medidas preventivas. Si yo ya tengo sintomatología, utilizar correctamente mi cubrebocas, notificar a los que están cercanos a mí que tengo sintomatología y una vez que me confirmen, aislarme para no contagiar a otros. Rápidamente, para con sus conclusiones, para tocar este tema, anteriormente eran 14 días. Yo recuerdo muy bien que nos decían los doctores, y aquí presentes, ellos decían, el proceso de la enfermedad son 14 días. Te pongas lo que te pongas, te tomes lo que tomes, son 14 días. Son ahora 7 días. Que son 7 días, 7 días a partir del inicio de los síntomas. Yo inicio hoy y hoy inician mis 7 días. Bien. Doctor Bello. Bien, bueno, creo que una de las conclusiones también más importantes es, como ya decía la doctora, no solamente es estar en el momento cuidándonos, sino que esto también trae secuelas importantes, como comentábamos. Una de ellas es la salud mental. Actualmente es uno de los problemas que más nos preocupa, porque justamente hemos detectado un gran número de personas, incluso dentro de las propias instituciones, con estos problemas. Además que se suma también cada vez un número creciente de casos llamados COVID largo, que aparentemente también es una población que está creciendo, que no tenemos datos precisos sobre cuál es el verdadero porcentaje de personas que viven con estas secuelas a largo plazo y que, bueno, cada vez debemos de enfocarnos también a no solamente atender el momento, sino a todas estas personas. Que yo creo que ahí sí es importante que las instituciones de salud y que también la Secretaría de Salud pues haga ese censo de toda esta población que trae secuelas. El COVID largo, ¿qué se va a hacer con ellas? Porque tenemos que sacar adelante a toda esta población, ¿verdad? Y más la mayoría es económicamente activa. Entonces, estas secuelas le están provocando no una buena calidad de vida, ni tampoco laboral ni en familia, ¿verdad? Y un costo institucional importante. Bien. Gracias, doctor Jorge, por sus conclusiones. A ver, doctor Roberto Carlos, que nosotros queremos pasarle muchos reportes y la lista a la Secretaría de Salud. Ahí que usted haga ese llamado que estamos teniendo como inquietud pues la sociedad en general y todos los médicos que están en instituciones. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Salud? Claro que sí. Pues a manera de conclusión, efectivamente, como comentó la doctora, como comentamos, las medidas preventivas es lo más importante. ¿Sí? El uso del cubrebocas, si yo tengo síntomas, no minimizar, lo que comentabas hace un momento. Si yo tengo unos síntomas leves, pues no minimizar pensando que es un catarro, es una alergia, es porque hace aire frío. No minimizarlo. Acudir a la consulta en la institución pública o privada que más pues les convenga y sobre todo, si tienen la oportunidad, a tomarse una prueba o solicitarla. Tenemos los módulos itinerantes, el call center sigue activo. La segunda recomendación, la vacunación.
Ahorita estamos muy enfocados con la vacunación a los menores de 5 a 11 años y seguiremos con la misma vacunación a este grupo etario, pero al resto del estado. Es muy, muy importante para evitar, pues bueno, que esta ola se perpetúe y evitar la llegada de nuevas variantes, de nuevas olas, que ya es necesario que, pues bueno, terminemos con esto, ¿no? Porque COVID nos ha costado hasta ahorita los 2 años y medio que tenemos más o menos a nivel mundial, y es muy, muy necesario que ya podamos ver una luz al final del camino, y sobre todo, muy importante lo que comentó el compañero, salud mental. Tenemos la oferta de la atención a la salud con psicología en las unidades de salud, el Instituto de Salud Mental y el SALME. Entonces, si alguien tiene alguna situación de ansiedad, de estrés, no lo dude en pedir ayuda. No es una enfermedad, es algo que todos podemos estar expuestos a sentir, y es muy necesario acudir a recibir ayuda. Bien, le agradecemos, doctor Roberto Carlos. Y doctor Héctor, pues quisiéramos que nos diera una luz de esperanza, ustedes como investigadores y como infectólogos, de decir, nada más termina este año y se termina la pandemia, pero no vemos esa luz y vemos que llegan variantes, llega una quinta ola y ya tenemos así desde hace 2 años, 3 meses. O sea, ¿no se va a acabar esta pandemia? Esta enfermedad llega para quedarse como una enfermedad no solo respiratoria, sino una enfermedad multisistémica, pero que sin lugar a dudas va a llegar el momento en que no sea una pandemia, sino una enfermedad circulante entre la población que puede tener algunos rebrotes, pero no con olas epidémicas como las que hemos vivido hasta el día de hoy. Pero ¿en qué momento va a ocurrir esto? Y esa es la gran pregunta, y es lo que todos los días nos pregunta la población. ¿Va a ser posible en el momento en que juntos la propia población, los sistemas de salud, las autoridades sanitarias, el campo de la investigación científica en todo el mundo, en esa suma de esfuerzos logremos lo siguiente? 1, que el virus circule lo menos posible. Y para que el virus circule lo menos posible, se necesitan las medidas como la que estamos utilizando nosotros en este momento, del uso de cubrebocas, de la distancia entre personas, de evitar los lugares concurridos, con baja circulación de aire, etcétera. 2, las vacunaciones completas a toda la población. Número 3, se va a requerir que de manera oportuna se diagnostiquen los casos para evitar que existan círculos de transmisión adicional. Solamente de esa manera vamos a lograr que el futuro del COVID-19 no sea pandémico, que sea como una de muchas enfermedades respiratorias o sistémicas que generen muy baja letalidad y que podamos contener de manera inmediata. La otra es, tú lo comentabas en una reflexión, Rocío, ¿estas vacunas van a tener una periodicidad? Yo creo que sí. Parecido a la influenza, es posible que las vacunas anti-COVID se tengan que aplicar cada año o posiblemente cada 2 años. Eso nos lo va a decir la investigación que al respecto exista sobre la duración de la inmunidad, algo que comentaba el doctor Jorge Hernández Bello hace un momento, de que a los 8 meses pareciera empezar a disminuir la intensidad de la respuesta inmune generada por vacunas para protección contra este patógeno. Entonces, es posible que sean vacunas anuales o bianuales, es posible que sean vacunas, al igual que en la influenza, modificadas cada año o cada 2 años, de acuerdo a los virus circulantes, y también es posible, porque ya hay trabajo al respecto, de que sean vacunas que contengan tanto protección contra influenza como contra COVID-19. ¿Vendría ya el paquete completo en esa vacuna? Podría ser. Pues esa es una muy hay buena. farmacéuticas trabajando este tema. Que al momento que te vacunes contra el COVID-19, ahí ya venga la de la influenza. Efectivamente, porque eso va a ayudar mucho desde el punto de vista. Ahora sí ya no nos van a aplicar tanto, doctor, ¿verdad? Efectivamente, pero sobre todo la movilización que hace el sistema de salud para dar una mejor cobertura
va a ser mucho más eficiente. Ahora, la variante, doctor Jorge, yo le quisiera preguntar a usted, esta variante nueva, que es del Omicron, en esta quinta ola, ¿es muy contagiosa? Bueno, las que hemos detectado de BA4 y 5 que comentabas, se cree que, bueno, se han hecho estudios en donde se ha visto que sí es más contagiosa justamente por esta evasión que se tiene hacia el sistema inmune, y eso es lo que preocupa. Justamente estos nuevos casos pues nos están indicando que en realidad pues sí están burlando el sistema inmune y que están de esta manera propiciando la aparición de nuevos casos. Y repetimos otra vez, de aquí viene la importancia de que nos sigamos poniendo refuerzos y que toda la población que no está vacunada pues se vacune lo antes posible. Ahora, las personas que les dio COVID, ¿todavía sigue presente en alguna parte de sus órganos? No parece. Parece que no. No parece. Rocío, se ha estudiado al respecto y no se ha encontrado que, al igual que con otras enfermedades infecciosas, por ejemplo el VIH puede tener persistencia viral en lo que se llaman santuarios virológicos, como los ganglios linfáticos, etcétera, por periodos larguísimos, años. Bien. Sin embargo, en el caso de COVID no se ha encontrado este tipo de santuarios virológicos. Bien. Y finalmente comento que efectivamente las variantes 4 y 5 de Omicron ¿Son muy contagiosas? son muy contagiosas, pero hay una variante más contagiosa que es la variante BA.2.12.1 que sí estamos un poco preocupados por eso. ¿Y esa la tenemos? Sí hay en México. ¿Y en Jalisco? No es la predominante, afortunadamente. Pero sí hay. Sí hay en México. Y entonces, antes decían, en superficies está cuando recién hace 2, 3 meses. Bueno, recién no, hace 2 años, 3 meses, decían, en superficies. Estaba en el aire. ¿Ahora dónde está? Vía ¿Es igual? respiratoria. O sea, con esto, con esto nos protege. Esto nos brinda gran protección, distancia como en este momento estamos de 1.8 metros y evitar lugares altamente concurridos con pobre circulación de aire. Pues se nos ha acabado el tiempo en este domingo para este panel, pero creo que nos han llenado de muy buena información, nos han orientado, hay que seguirnos vacunando, las vacunas es nuestra protección para esta quinta ola. Y bueno, pues en donde quiera que nos encontremos hay que ser responsables y hay que cuidar toda la familia y en el trabajo también. Doctor, muchas gracias. Doctor Héctor Raúl, muy amable por estar este domingo aquí con nosotros. Doctora Norma, muchas gracias. Muchas gracias. Por todo lo que nos ha informado durante estos paneles. Igual también, doctor Jorge, le agradecemos mucho. Muchas gracias, Andrea. Y doctor Juan Carlos, pues también se lleva ahí varias tareas que le hemos dado. Y gracias por parte del sector salud, que esperemos nos esté orientando paso a paso y a toda la población. Y si hay que tomar más medidas, hay que tomarlas, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Feliz domingo, cuídese mucho y nos vemos el siguiente domingo.